¿Qué es un contrato de transporte internacional? Bueno, el contrato de transporte es un documento por el cual una parte, en este caso el porteador, se obliga frente a otra, el cargador o remitente, por un precio acordado, a trasladar o transportar de un lugar a otro, en este caso de un país a otro, en el caso de transporte internacional, una mercancía para ponerla a disposición del destinatario y en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. Bueno, ¿qué factores se deben tener en cuenta a la hora de negociar un flete? Los factores que se deben tener en cuenta son 6. Empezamos por el volumen, que es la cantidad de pallets o contenedores y la frecuencia con la que se va a enviar cada uno. El segundo es el tiempo a tránsito, que es el periodo que se demora la mercancía en llegar a su trayecto final o a su punto final. El tercero, la disponibilidad de los cupos, que es el espacio o el área de la que se dispone en el avión, camión o buque para la carga. El cuarto es el itinerario, que es la descripción de las cualidades y las paradas en las que está permitido recoger o dejar pasajeros o enmiendas en un viaje internacional. Ya el quinto es la frecuencia. En cada viaje de ida o vuelta, que es lo asignado al transportista autorizado en una ruta determinada. Y para finalizar, el sexto, que es el trayecto, que es el espacio recorrido entre un punto de partida y de llegada del transportador. El tercer punto nos dice cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra-venta. Bueno, primero vamos a pasar a definir qué es el contrato de compra-venta. El contrato de compraventa internacional es aquel documento en el que se manifiesta el compromiso de cada una de las partes y las características de la negociación. Por ejemplo, están las formas de pago, los precios, productos y ante qué tribunales se somete el contrato en caso de controversia. En general, un contrato de compraventa internacional debe cumplir una serie de características, de entre las cuales las más importantes son las siguientes. El contrato verbal. El contrato verbal es cuando las partes participantes se ponen de acuerdo en aspectos básicos de la transferencia, tales como el precio, la forma de pago, la entrega, entre otros. Después sigue la minuta o el contrato escrito, que es un documento privado elaborado y firmado por un abogado en el que se solicita al notario elevar a una escritura pública el documento que se le remite en base al acuerdo verbal previo, estableciéndose las condiciones formales para la adquisición del bien. Ya de terceras tenemos la escritura pública, que es un documento público protocolar elaborado por un notario. A través de este se certifica de manera indubitable algún acto o contrato en particular, para nuestro caso, la compra y venta de un bien inmueble. Por último tenemos los registros públicos o la inscripción de propiedad inmueble, que en donde es necesario que se finalice el proceso de compra-venta con la inscripción registral de tu propiedad en la partida registral correspondiente y pues a tu bien inmueble, ya que así será público el acto de compra-venta y serás reconocido como propietario frente a cualquier tercero y no perderás esta calidad. Lo que me refiero con que no se perderá esta calidad, pues es a lo que no se perderá el nombre de que eres el propietario, sino hasta que una nueva inscripción registral de titularidad de dominio en la misma partida. Por ejemplo, una nueva compra y venta del mismo inmueble. Y ya pasamos a la cuarta pregunta, que nos dice: ¿quiénes intervienen en el contrato de transporte? Bueno, en este son 5, que son el remitente o cargador o expedidor, que es quien pone a disposición del transportista la mercancía que desea enviar a un destinatario. El transportista porteador es quien se encarga de realizar el traslado o transporte del remitente al destinatario.
El destinatario, receptor o consignatario es quien aparece en el contrato de transporte como receptor de la mercancía enviada por el remitente y transportada por el porteador. El cuarto es la mercancía a transportar, que es literalmente aquel o aquellos objetos tangibles que se envían del remitente al destinatario. Y por último, el precio, que es el valor económico reflejado claramente en el contrato por realizar el traslado de la mercancía del remitente al destinatario. Y pues este precio puede ser aporte pagado, o sea, el pago se realiza en el momento de cargar la mercancía en el vehículo de transporte, o aporte debido, que se paga al llegar la mercancía al destinatario. El quinto dice que señalemos y especifiquemos los elementos principales del contrato de transporte. Bueno, en este se encuentran tres, que son los elementos personales o intervinientes, donde está el porteador, transportador, transportista, que van por tierra y aire, el patrón o barquero, que van por agua, que son los que contraen la obligación del traslado. El cargador, expedidor, el remitente o consignante es el que por cuenta propia o ajena encarga el traslado de personas o mercadería a un porteador. El consignatario o destinatario es la persona a quien se envían las mercaderías. Una misma persona puede ser a la vez el cargador o el consignatario. Ya el segundo son los elementos reales, que es la mercancía, que son los bienes o materiales que se van a transportar. El precio, que es la contraprestación económica que recibe el porteador por realizar el servicio de transporte. Y ya el tercero, que son los elementos formales, son el documento que refleja el contrato, que siempre incluye datos del remitente y del destinatario, fecha, lugar de la carga, número de bultos y su identificación, descripción de la mercancía, el peso bruto y peso neto, la forma de pago, sea aportes pagados o aportes debidos. Y además es aconsejable incluir los datos del consignatario o agente intermediario del transporte. Las instrucciones para la manipulación de la mercancía, el precio y los gastos complementarios. Los documentos de transporte internacional son la documentación necesaria para realizar cualquier tipo de operación de comercio internacional por vía aérea, marítima o terrestre, con el fin de cumplir con los requerimientos demandados por las autoridades aduaneras. Los tipos de documentación de transporte internacional por vía terrestre son la Carta de Porte por Carretera o CMR o la Carta de Porte Ferroviario o CIM, que es para el transporte de mercancías por tren. La Carta de Porte por Carretera es un documento en el que se determinan las responsabilidades y obligaciones de cada una de las partes implicadas dentro de un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. En este documento, el exportador es el encargado de facilitar la información de la operación comercial y el conductor es el encargado de complementar este formulario para cumplir con todos los requerimientos. Para el caso del transporte por tren, está la Carta de Porte Ferroviario o SIM, que acredita el contrato de transporte y sirve como título de propiedad de la mercancía. Este documento debe incluir una copia traducida al idioma del país destino. Para la vía marítima tenemos el conocimiento de embarque marítimo o Bill of Lading. Este documento es emitido por la compañía de transporte encargada de realizar el traslado de las mercancías y debe ser firmado por el capitán de la embarcación. En este pues se recogen las condiciones de transporte pactadas previamente entre las partes y sirve como la confirmación de que las mercancías fueron recibidas y entregadas correctamente. En el caso del transporte aéreo, tenemos la carta de porte aéreo o conocimiento de embarque aéreo, que refleja el contrato de transporte entre el cliente y el prestador de servicio y sirve también como un justificante en cuanto a la recepción y aceptación de las diferentes mercancías. Dentro de la documentación también encontramos el conocimiento de embarque multimodal o FBL, que a diferencia de los otros
documentos de transporte es cuando no existe un medio de transporte principal para trasladar las mercancías. En este caso, pues la responsabilidad es exclusivamente del agente transitario que ejerza la función de porteador desde la recogida hasta la entrega de la mercancía al destinatario. Este documento pues es el comprobante que los productos fueron trasladados haciendo uso de 2 o más medios de transporte. Tenemos también la packing list, que se trata de una lista en la que se detalla la relación de mercancías transportadas junto a la información descriptiva de las mismas, pero no incluye sus precios. Tenemos la factura comercial, que es uno de los documentos de transporte más importantes en una operación de compraventa internacional, donde se detallan los aspectos básicos de la operación como la cantidad, precio de la mercancía, las condiciones de transporte y de pago, los impuestos a abonar, entre otros. Esta factura sirve para declarar ante cualquier autoridad correspondiente el importe total que debe abonar, a quien lo hace y la forma de pago elegida. También se puede usar este documento como comprobante de venta a mercados externos a su propio país. Y por último, tenemos el certificado de seguro de transporte, que es el que indica que se ha suscrito un seguro para cubrir el envío de las mercancías a nivel internacional, indicando el tipo y el importe de dicho seguro. Los certificados de seguros de transporte se utilizan siempre que se haya contratado una póliza abierta, flotante o bien cuando la póliza no viaja junto a las mercancías o medio de transporte correspondiente por cualquier motivo. El flete y seguro para el transporte de mercancías de exportación se contrata mediante el Incoterm. El flete y seguro para el transporte de mercancías de exportación se contrata mediante el Incoterm SIP o el SIF cuando en la negociación se pactó alguno de los dos. Para el caso del Incoterm SIF, el vendedor es quien paga todos los gastos y el flete que sea necesario para hacer llegar toda la mercancía al puerto de destino. En este caso, pues el riesgo de daños o pérdidas se transfiere al vendedor cuando la mercancía traspase el puerto de embarque. Por otro lado, cuando se pacta el Incoterm SIF, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluyendo el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía haya llegado al punto acordado. En este caso, el riesgo se transfiere al comprador en el mismo momento de la entrega de la mercancía al transportista del país de origen. El transporte de mercancías para exportación se encuentra soportado mediante una norma o regulación internacional. Para el transporte terrestre por carretera, estos documentos se pueden acoger a diversos convenios como el CMR y el TIR. El CMR se aplica para contratos de transporte de mercancías por carretera mediante vehículos siempre que los puntos de carga y descarga estén situados en dos países diferentes, de los cuales al menos uno sea un país contratante. Se aplica cuando parte del recorrido es por mar, ferrocarril o avión. Y el convenio TIR permite el transporte de mercancías bajo precinto aduanero entre dos países firmantes del acuerdo. El tránsito puede ocurrir a través de países no firmantes. Para el transporte ferrocarril encontramos el convenio CIM y el convenio TIF. El convenio CIM se aplica a los transportes ferroviarios internacionales entre dos o más países contratantes a través de la carta de porte directa. Este convenio regula todo lo relacionado con el transporte internacional ferroviario de pasajeros y de mercancías. Y el convenio TIF está formado para facilitar el paso a través de las fronteras de los productos transportados por vía férrea. El transporte marítimo es regulado por las reglas de Róterdam, las reglas de La Haya y las reglas de Hamburgo. Las reglas de Róterdam son un tratado que propone nuevas normas internacionales para revisar el marco legal para fletamento marítimo y el transporte de mercancías por mar. Regulan principalmente la relación jurídica entre las compañías de cargos y propietarios. Las reglas de La Haya son una convención internacional para interponer normas mínimas sobre vehículos comerciales de mercancías por mar. Constituyen la base de la legislación nacional en casi todas las principales naciones comerciales del mundo y cubren casi todo el presente envío internacional.
Y las reglas de Hamburgo son un conjunto de normas que regulan el envío internacional de mercancías que resulta de las Naciones Unidas, Convención Internacional sobre el Transporte Marítimo de Mercancías. El transporte aéreo se regula mediante la IATA, mediante el Convenio de Varsovia de 1929, el Convenio de Montreal en 1999 y el Convenio de Chicago en 1944. La IATA es el instrumento para la cooperación entre aerolíneas promoviendo la seguridad, fiabilidad, confianza y economía en el transporte aéreo. El Convenio de Varsovia de 1929 rige para aquellos contratos en los cuales, según las estipulaciones de las partes, el punto de partida y de destino estén situados en el territorio de dos altas partes contratantes o en el de una sola si hay alguna escala prevista en el territorio de cualquier otro estado. El Convenio de Montreal de 1999 reconoce la necesidad de modernizar y refundir el Convenio de Varsovia y los instrumentos conexos, reconociendo la importancia de asegurar la protección de los intereses de los usuarios de transporte aéreo internacional y la necesidad de una indemnización equitativa fundada en el principio de restitución. Y el Convenio de Chicago de 1944 es el tratado normativo más importante en relación al derecho público internacional aeronáutico, ya que regula de manera liberal los aspectos de navegación y tráfico aéreo junto con el tráfico aéreo sin remuneración. Finalmente, el transporte multimodal es regulado por la FIATA y el Convenio de las Naciones Unidas sobre Transporte Intermodal. La FIATA es la organización que representa a empresas del sector de la logística y transporte de más de 150 países. Y el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Intermodal regula la responsabilidad del porteador y del cargador, así como reclamaciones, llegando a regular las cuestiones aduaneras, pero no regula los aspectos relativos a la capacidad de las partes ni regula el flete. El transporte de mercancías, como cualquier otra operación o proceso, cuenta con una serie de aspectos positivos y negativos. En este apartado vamos a ver estos aspectos, pero asociados al modo de transporte. En el modo de transporte aéreo encontramos que los aspectos positivos son la rapidez, la competitividad, la documentación y la cobertura. En aspectos negativos encontramos que los tipos de cargas no todos son adecuados, los factores externos, como en este caso el clima, la capacidad y costos, o sea, no es tan competitivo, ya que presenta tasas de cobro más altas, y algunas limitaciones, en este caso dadas por la IATA. En cuanto al transporte marítimo, encontramos que los aspectos positivos son la capacidad, ya que pues los barcos permiten el cargue del mayor volumen y tonelaje de mercancías en comparación a los otros medios, los fletes, ya que pues tienen un bajo costo, la estabilidad eh, y la flexibilidad, ya que permite el transporte de cualquier elemento. En cuanto a los aspectos negativos, tenemos la falta de accesibilidad, la frecuencia y la velocidad. Para el caso del transporte terrestre, los aspectos positivos son la versatilidad, la accesibilidad, la prontitud, la seguridad y el costo de embalaje. En aspectos negativos tenemos la capacidad, pues ya que en esta modalidad encontramos que la menor capacidad la ofrece pues, el transporte terrestre. Las distancias, la congestión en las carreteras y pues la regulación. En cuanto al transporte férreo, las ventajas o aspectos positivos son la capacidad, la articulación, la velocidad y la documentación. Como aspectos negativos tenemos la flexibilidad, ya que es un transporte limitado por la forma y el trayecto de las vías existentes, los transbordos que pues generan de pronto daños en la mercancía por manipulación y los saqueos dadas pues las grandes dimensiones y el número de transbordos que genera este medio de transporte.